Soy Teresa. Tengo 72 años. Soy española, y he vivido toda mi vida en esta tierra seca y ventosa al borde de la Mancha, entre hileras de olivos plateados y viñedos que descienden suavemente hacia el pueblo de Campo de Criptana. La casa de tejado rojo ha resistido todas las temporadas del viento levante rugiendo entre los viejos molinos. La pequeña cocina aún conserva el olor del aceite de oliva que prensé la cosecha pasada, y junto a él cuelga un manojo de hierbas secas romero y laurel que uso para marinar el pescado y la carne para toda la familia. Esta mañana, el suelo de ladrillo del patio tembló con el golpeteo de las maletas rodando, el portazo seco del coche y las frases rápidas de los jóvenes que querían marcharse temprano. Álvaro, mi hijo, de 40 años, alto y de hombros anchos como su padre, estaba en medio del patio, balanceando las llaves del coche y mirando el reloj. Marta, su esposa, de 36 años, llevaba un vestido largo color Marira la Sali, azul marino recién comprado, gafas de sol grandes y labios pintados de rojo vivo. Y doña Elvira, la madre de Marta, de 62 años, siempre perfumada con una fragancia clásica y penetrante, no soltaba el teléfono mientras se reía de algo en la pantalla. Se iban a la playa de Cádiz, para descansar, para cambiar de aires, decían. Yo los miraba moverse con prisa, y me sentía como una espectadora vieja en un teatro donde todos los actores ya saben su texto. «Mamá, quédate cuidando la casa», y el jardín, dijo Álvaro con un tono ligero, como si fuera lo más natural del mundo. En Conil de la Frontera estos días el sol está precioso, y queremos que doña Elvira respire aire nuevo. Además, ya sabes, alguien tiene que regar la huerta y dar de comer a las gallinas. Dejé el barreño de aluminio en el porche. El agua fría para lavar las verduras corría entre mis dedos, arrastrando unas hojas de menta verde. La huerta se riega cuando cae el sol, respondí despacio. Esta mañana hay que barrer el porche, revisar la bomba de agua y ver si las gallinas se están incubando. Marta sonrió, una sonrisa fina como un hilo. Madre Teresa, no se preocupe, solo estaremos 7 días. Usted ya es mayor, el mar cansa. Quédese cuidando la casa, así estamos tranquilos. He dejado las sábanas de verano en el armario de arriba. Recuerde sacar los colchones al balcón al mediodía para que les dé el sol. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Desde cuándo lo que hacía por mi familia se convirtió en un servicio necesario? ¿Desde cuándo estas manos que acunaron, que levantaron un hogar después de las tormentas, se convirtieron en una máquina silenciosa? Tragué saliva y miré el cielo, liso como un cristal. A lo lejos, los molinos estaban quietos. Sus aspas oscuras parecían brazos cansados detenidos a medio giro. Doña Elvira levantó la vista, se subió las gafas y habló con una dulzura densa como miel vieja. Teresa, querida, la entiendo. A tu edad el sol del mar no sienta bien, y la finca no puede quedar sola. Álvaro dice que tú sabes cómo hacerlo todo, que con tu cuidado todo está en orden. Aquí en La Mancha, tú eres de la tierra, soy de la casa, susurré, pero sigue siendo la casa mía, o solo un lugar donde otros vienen y van. Álvaro titubeó un segundo. Luego sonrió y me puso una mano en el hombro. Mamá, no digas eso. Los tomates que plantaste están cargados de frutos, los cuidas como a tus nietos. Esta semana encárgate tú, y cuando volvamos hacemos una paella para celebrarlo. Te lo prometo. Una promesa flotó entre la luz de la mañana. Una brisa suave agitó las hojas de los olivos, susurrando como voces detrás de mí. Me agaché a recoger el trapo de cocina caído junto al umbral. Las callosidades en mis manos eran duras y oscuras como la corteza de los árboles. Ninguna se forma en un día. Nacen de las estaciones que se encadenan, de los inviernos helados y los veranos ardientes, de los amaneceres en que me levantaba antes que los pájaros para hervir agua, de los mediodías en que extendía lonas para proteger las plantas del sol. ¿Dónde está la llave de la bomba de agua, mamá?, preguntó Álvaro, mirando de reojo el coche plateado aparcado junto al portón. Señalé el gancho de madera en la cocina, junto a la campanita de bronce que dejó mi marido. ¿Y el pienso de las gallinas?, preguntó Marta, rápida. En el rincón oeste del gallinero, debajo del saco de cebada, contesté.
escuchando mi voz golpear la piedra. Firme, pero fría. Subieron al coche. Marta bajó la ventanilla y agitó la mano. Tía, no trabaje mucho. Póngase el sombrero cuando salga al jardín. Doña Elvira lanzó un beso al aire. Su perfume llenó el patio, un aroma elegante y fuera de lugar entre el olor de la tierra y la paja. Álvaro encendió el motor. Sonó una canción pop española, y las notas alegres se deslizaron sobre las paredes, encaladas. Me quedé en el umbral, con las manos aún húmedas de menta, mirando el polvo levantarse tras las ruedas. El patio quedó en silencio. Los gorriones saltaban sobre el brocal del pozo. En el campo, una oveja perdida baló brevemente. Entré en la cocina, puse la tetera sobre el fuego. La llama azul lamía el fondo del metal y crepitaba suavemente. Sobre la mesa, el mantel a rayas que lavé anoche ya estaba seco, con el ligero aroma del jabón de Marsella. Al lado, una cesta de tomates con polvo de tierra, rojos como el corazón de alguien que ha corrido demasiado. Los toqué y sentí el calor del sol aún en la piel. Abrí la ventana. La luz entró como un río delgado. En el estante de madera, el marco de la foto de mi marido descansaba apoyado en la pared. Él, con su camisa azul, sonriendo con dulzura, detrás los molinos cuando aún eran blancos. Oí su voz en mi memoria. Teresa, esta tierra sabe tu nombre. Respiré hondo. El agua hervía. Vertí el té, y el aroma a flor de azahar subió, limpio y claro. Ya se habían ido. El mar de Cádiz está lejos. A esta hora el sol debe caer sobre la arena como azúcar esparcida. Y yo con la casa, con el jardín, con el tic-tac del reloj, marcando pasos diminutos. Me puse el sombrero de paja, alcancé los guantes de tela y salí al patio. Las tomateras esperaban, las judías esperaban, las vides esperaban y también las gallinas. Cada cosa me llamaba por su nombre. Teresa, empecemos, me dije en voz baja, mientras el sonido del cubo de riego acompasaba mis pasos. Si la casa fuera un cuerpo, yo sería el latido lento que evita que se apague. Caminé entre los olivos, y las sombras de las hojas pintaron mi ropa con manchas de sol. Paso a paso, mi respiración se mezcló con el olor húmedo de la tierra, y en algún lugar muy lejos, el sonido del mar que no escuchaba se confundía con el agua cayendo del regador sobre mi tierra, mi jardín, mi vida. Esto apenas comenzaba. Esa tarde, el sol de la mancha descendía sobre el tejado, dejando una franja dorada como un recuerdo que fluye sobre el muro viejo. Acababa de terminar de regar el jardín cuando sonó el teléfono dentro de la casa. Un tono seco, decidido, que hizo latir mi corazón un poco más rápido de lo normal. A los 72 años, ya no se espera ninguna llamada, salvo que sea algo importante. Me limpié las manos en el delantal y entré en la sala. ¿Sí? Respondí, con la voz ronca por el sol. Una voz femenina, suave y precisa, habló al otro lado de la línea, con el ritmo de quien ha dicho esa frase miles de veces. Buenos días, señora Teresa Morales. La llamo del Banco Caja Rural de Castilla-La Mancha. Necesitamos confirmar una operación urgente. Fruncí el ceño. ¿Qué operación? Dígame. Se ha solicitado esta mañana una transferencia internacional por valor de 46.000 euros. El titular es el señor Álvaro Morales, utilizando una autorización firmada por usted. Contuve el aliento. El viento soplaba a través del marco de la ventana y la cortina blanca se movía al ritmo de mi corazón. ¿Qué autorización? Pregunté, tratando de mantener la calma. Según el expediente, la autorización fue firmada hace 3 meses, permitiendo al señor Morales gestionar las cuentas familiares y acceder a la banca en línea. Hace 3 meses, recordé a Marta, mi nuera, sosteniendo un fajo de papeles color crema y diciendo que eran nuevos documentos del seguro de la finca, y yo firmé sin leer. En aquel momento acababa de pasar un mareo, y Álvaro insistió. Mamá, firma, así podemos encargarnos de los papeles. Confié en mi hijo, como toda madre confía. Ahora, mi propia firma estaba siendo usada para vaciar mis cuentas. ¿Cómo dice? 46.000 euros ¿a dónde van? La cuenta de destino está en Santander, a nombre de una persona llamada Marta Ríos. Un cuchillo helado me atravesó el pecho.
Marta, mi nuera, ni siquiera se molestó en ocultarlo. Me apoyé contra la pared. Las fotos colgadas, la boda de Álvaro, mi nieto jugando en el jardín, yo sonriendo con mi viejo vestido violeta, ahora pesaban como piedras. Cancele la operación de inmediato, dije. Cada palabra tan dura como el hierro. Necesitamos su confirmación presencial en la sucursal más cercana para suspenderla temporalmente. ¿Podría venir antes de las 6 p.m.? Miré el reloj de pared. Faltaban 10 minutos para las 5. Desde aquí hasta el pueblo eran exactamente 30 minutos en coche. Me cambié de ropa, metí los documentos en el bolso, cerré la puerta y arranqué mi viejo Peugeot. El camino de tierra, serpenteando entre las hileras de olivos, se alargaba como un nervio tenso. No recuerdo haber pisado el acelerador tan fuerte. Cada bache del camino golpeaba mi cuerpo como si dijera: «Confiaste en quien no debías». Cuando entré en la sucursal del banco, tenía la espalda empapada de sudor. La joven empleada me vio y se levantó enseguida. «Señora Morales, esta es la operación que queremos confirmar». Colocó ante mí una hoja impresa. 46.000 euros, Marta Ríos. En el apartado de autorizado estaba mi firma, pero torcida, irregular, copiada, sin duda, de un escaneo. Me mordí el labio. Bloqueé en todas mis cuentas de inmediato. Nadie puede tocarlas, ni un solo céntimo. Yo misma revisaré cada documento. La empleada asintió, con una mezcla de confusión y respeto. ¿Desea que contactemos a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero ver qué harán después. Cuando salí del banco, el sol ya se ocultaba detrás de las colinas. Las sombras de los olivos se alargaban sobre el camino como grietas negras. Conduje de regreso, sintiendo un frío distinto, no del viento, sino del despertar. Apenas crucé el patio, el teléfono vibró. El número de Álvaro apareció en la pantalla. Escuché el sonido del mar y risas detrás. Estaban en la playa. «¡Mamá!». Su voz era urgente. «¿Has hecho algo con las cuentas? No podemos retirar dinero. Las tarjetas no funcionan». «Sí, las he bloqueado». «¿Bloqueado? ¿Estás loca? Es dinero familiar. Necesitamos pagar el hotel, el coche de alquiler». Lo interrumpí. «¿Dinero familiar? Todo ese dinero proviene de la finca donde he trabajado 40 años. Y ustedes lo están gastando en la arena». Escuché a Marta gritar al fondo. «Dile que desbloquee la cuenta ahora mismo, Álvaro. Lo que hace es ilegal». Respondí tranquila. «Si piensas eso, llama a un abogado. Pero antes de hacerlo, revisa el nombre del beneficiario de la transferencia de hoy». Hubo unos segundos de silencio, y luego el viento del mar cubrió la respiración agitada de Marta. «¿Tú? ¿Ya lo sabes?». Sonreí, aunque el corazón me latía con fuerza. No soy tan vieja como para no saber leer. Colgué y dejé el teléfono sobre la vieja mesa de madera. Afuera, el sol se había ido por completo. En la penumbra, las gotas de agua sobre las hojas de olivo brillaban como ojos observándome. Me senté. Abrí el cuaderno de cuentas de la finca. Las líneas pequeñas y ordenadas de mi letra se extendían como las huellas de los años trabajados y juré que jamás desaparecerían de mis manos. Cuando el reloj marcó las 7 p.m., salí al porche y preparé una tetera de flor de azahar. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Pensé en mi marido, quien me enseñó a calcular la producción de aceitunas y a leer las estrellas para prever el clima. Él solía decir: «Teresa, si un día ves que tus seres queridos te miran como una cartera, cierra la cartera antes de que ellos cierren tu vida». Susurré, como hablándole a través de la noche: «Cariño, ya la he cerrado, pero sé que esto es solo el comienzo». El viento sopló, y el viejo molino chirrió suavemente, como una advertencia lejana. Sabía que al amanecer volverían a llamar, o peor aún, vendrían en persona. Pero esta vez, la mujer que los recibiría ya no sería la madre dócil de antes. Dejé la taza sobre la mesa y miré por la ventana hacia el jardín. La luz de la luna caía sobre las tomateras, rojas, brillantes como sangre. Aquella noche no dormí, y en el silencio de la tierra manchega, escuché con nitidez cada respiración de una mujer que acababa de recuperar el control de su vida.
2 días después de aquella llamada, La Mancha volvió de pronto a su silencio. Trabajaba en el huerto, escuchando el viento entre los olivos, los gorriones mezclados con el olor del heno seco. Todo parecía extrañamente normal, salvo mi corazón, que ya no conocía la paz. Sabía que mi hijo, Álvaro, no se rendiría tan fácilmente. Aquella tarde, el sol se inclinaba y las montañas se teñían de violeta. Mientras barría las hojas secas del patio, el viejo portón de hierro chirrió al abrirse. Carmen, mi vecina que vivía al patio, otro lado de la colina, apareció con un chal de lana de colores sobre los hombros y una cesta de empanadas recién hechas en la mano. Tenía 60 años. Era viuda, de carácter sincero, la única persona en esta región en la que todavía podía confiar. Teresa, hice unas empanadas de pollo. Pensé que quizá no tendrías ganas de cocinar, dijo, dejando la cesta sobre la mesa de piedra. Me miró directamente. En sus ojos había algo más que amistad, algo pesado, esperando ser dicho. Le acerqué una silla. Carmen, ¿pasa algo? No parece que hayas venido solo a traer empanadas. Guardó silencio unos segundos, respiró hondo y dijo, he intentado no hablar, pero después de lo que me contaste del banco, ya no puedo callar. Me detuve, el corazón encogiéndose. Habla. 3 días atrás fui a Alcázar de San Juan para tramitar la cesión de un terreno a mi nieto. Mientras esperaba, estaba sentada en la sala exterior de la notaría de don Federico y escuché la voz de Marta. Contuve la respiración. Hablaba por teléfono, no bajaba la voz. Estaba segura de sí misma. Decía que todo estaba casi hecho, que solo faltaba que la vieja firmara unos papeles más y la finca Morales podría venderse. Y mencionó el nombre del comprador. César Hidalgo, un empresario de Madrid que planea convertir el lugar en un complejo turístico. Sentí que la tierra bajo mis pies se movía. Carmen, ¿estás segura de que hablaban de mí? Tal vez era otra cosa. Teresa, no estoy sorda. También la oí decir. Hay que convencer a doña Teresa de que firme los papeles del seguro y los bienes comunes cuanto antes de que cambie de idea. Y luego habló con su madre, doña Elvira, diciéndole que, una vez vendida la finca, te llevarían a una residencia de ancianos en Toledo, porque ya no puede vivir sola. Me levanté de golpe. La habitación giró ante mis ojos. Las cortinas se movían con el viento, proyectando sombras en la Titarderu, pared como manos desconocidas. Te has confundido, Carmen. No puede ser. Sacudió la cabeza. Ojalá me hubiera confundido. Pero también vi a Elvira con un hombre de traje gris, seguramente un abogado. Llevaban una carpeta azul con el título Finca Morales, contrato de cesión. Me dejé caer en la silla, aferrándome al borde de la mesa. Cesión, susurré. Era transferencia. Recordé la vez que Marta trajo aquel fajo de documentos a casa. Dijo que era una renovación del seguro de la propiedad, y yo firmé sin pensar. En realidad, había firmado mi propia sentencia. Carmen me tocó la mano con suavidad. Te lo cuento para que estés preparada. No confíes en ningún papel que te traigan. Y si puedes, habla con un abogado cuanto antes. Asentí, aunque mi mente estaba lejos, en aquel día en que entregué a Álvaro las llaves del granero, cuando me dijo que quería aprender a gestionar la finca. Me sentí orgullosa de su iniciativa, sin que imaginar. La noche cayó rápido en esta tierra. Cuando Carmen se fue, me quedé en la cocina. La luz amarilla cubría la mesa de madera donde antes horneaba pan. Enseñaba a mi nieto a hacer mermelada de naranja. Escuchaba a mi marido recitar versos de Lorca en los años tranquilos. Ahora solo quedaba yo, frente a una traición desnuda. Saqué del cajón el sobre que Marta había dejado el mes pasado. Dijo que era la factura del seguro contra incendios. Lo abrí y extraje los documentos. En la parte superior estaba mi firma, y el encabezado decía claramente: autorización de venta, Finca Morales. Firmado, Teresa Morales. La vista se me nubló. Había entregado el derecho de venta de la finca a mi propio hijo sin saberlo. Puse mis manos temblorosas sobre la mesa. Bajo esta piel arrugada había sangre, hueso y toda una vida. Querían arrebatarme no solo los bienes, sino también los recuerdos ligados a cada metro de esta tierra.
En ese momento sonó el teléfono. Di un respingo. En la pantalla aparecía el nombre. Álvaro. Dudé un instante y contesté. Mamá, su voz sonaba suave, falsamente afectuosa. ¿Todo bien? En casa debe de estar muy tranquilo, ¿verdad? Bien, respondí, con voz ronca. ¿Y ustedes? ¿Cómo está el mar? Ah, bien. Oye, mamá, ¿recuerdas los documentos del seguro que firmaste con Marta? Dentro de poco vendrá alguien de Madrid a verificar todo. Solo necesitan que confirmes una copia más. ¿Nos haces ese favor? Así terminamos el trámite. Cerré los ojos y apreté el teléfono con fuerza. ¿Otra copia más? Sí. Solo tiene que firmar, mamá. No hace falta leerlo con detalle. Es puro trámite. Una oleada de calor me subió al rostro. En mi cabeza resonó un viento, una voz lejana susurrando. No dejes que vuelvan a tocar esta tierra. De acuerdo, dije en voz baja. Envíalo por correo. Lo revisaré. Colgué. La mano aún me temblaba. En el patio, la luz amarilla caía sobre la amarilla. Puerta de madera. El viento nocturno traía olor a olivos y polvo del camino. Me levanté y fui directo al almacén, donde guardábamos el viejo cofre de hierro en el que mi marido conservaba los documentos importantes. Dentro aún estaban los títulos de propiedad, los certificados de herencia, los impuestos, todo con sus sellos rojos intactos. Los extendí sobre la mesa, hoja por hoja, cada trazo de aquel pasado. Mi marido solía decirme: Teresa, nunca dejes que nadie más guarde tus escrituras. Son tu alma. Entonces yo solo reía. Ahora lo comprendía. Él había visto lo que yo no quería creer. Cerré el cofre y lo aseguré con llave. La noche manchega estaba tan quieta como un pozo profundo. Allá afuera, 3 traidores dormían en un hotel frente al mar, soñando con una nueva vida construida sobre mi sudor. Apagué la lámpara y salí al porche. La luna se derramaba sobre los viejos ladrillos del patio. Alcé la vista al cielo y susurré. ¿Creíais que me quedaría callada? Esperad. Mañana me levantaré más temprano que nunca. A la mañana siguiente, el cielo de La Mancha amaneció extrañamente gris. Las nubes bajas cubrían casi por completo las colinas de olivos. Me levanté más temprano que de costumbre, tomé una taza de café negro y salí al porche. En el aire había un olor metálico, seco, frío, presagio de algo que estaba por cambiar. Sabía que ya no podía quedarme quieta. Crucé la colina hasta la casa de Carmen y llamé 3 veces a la puerta. Ella abrió, aún con el paño de cocina en la mano. «¿Teresa? ¿Qué pasa? Tienes cara de no haber dormido nada». Dejé el fajo de papeles sobre la mesa. No fue una noche sin dormir. Fue una noche de despertar. «Carmen, necesito tu ayuda. Quiero que leas conmigo cada palabra de estos documentos». Ella me miró y asintió. Nos sentamos en su pequeña cocina con olor a canela, escuchando solo el tic-tac del reloj. Carmen se puso las gafas, pasó las páginas una a una, sus ojos moviéndose rápido. Luego levantó la vista, la voz temblando. «Teresa, esto no es un seguro. Es un poder notarial total que permite a Álvaro vender la tierra, transferir bienes y retirar dinero en tu nombre». Cerré los ojos. Ya lo sabía, pero dolía igual. Y este otro continuó. «Le da a Marta acceso a tu cuenta bancaria. Todos tienen tu firma». Me apoyé en la mesa, tratando de mantenerme en pie. «Entonces ya está todo perdido, ¿verdad?» Carmen me puso una mano en el hombro, con mirada firme. «No. No se acaba mientras sigas viva y sepas sostener un bolígrafo. Vamos a revertirlo todo». 2 horas después, estábamos en la sucursal del banco en Alcázar de San Juan. La misma empleada me reconoció enseguida y se levantó. «Señora Morales, ha vuelto. Hemos mantenido las cuentas bloqueadas, pero para estar segura, debería rehacer toda la documentación». Firmé una serie de formularios, cambié contraseñas y anulé todos los poderes antiguos. Cada trazo del bolígrafo era como cortar una cuerda que me había estado ahogando. La empleada preguntó en voz baja: «¿Desea añadir medidas adicionales de seguridad?» «Todo lo posible», respondí. «Nadie podrá tocar estos bienes si no estoy presente». Cuando terminamos, sentí un poco de alivio, aunque el alma me pesaba. Carmen me tomó la mano.
El siguiente paso es el abogado. El despacho del señor don Ramiro Alarcón estaba en una calle vieja, cerca de la iglesia de San Juan. Era un hombre de unos 60 años, cabello blanco pero mirada viva. Al oír mi historia, guardó silencio largo rato, y luego dijo con voz firme: «Ha hecho lo correcto. Pero para protegerse por completo, debemos anular todos los documentos anteriores y redactar un nuevo testamento». Lo miré sin parpadear. ¿Un testamento? Sí. Ellos abusaron de su confianza. Ahora usaremos la ley para obligarlos a respetarla. Sacó una nueva carpeta. Redactaré un testamento donde se establezca que los bienes solo podrán heredarse si los herederos no han actuado nunca con crueldad ni engaño hacia usted. Si cometen fraude, toda la propiedad pasará a un fondo comunitario de La Mancha. Solté una leve risa. Un castigo elegante. Carmen añadió: y justo. Permanecimos allí hasta el mediodía. Firmé el Nuevo Testamento con la mano temblorosa, pero segura. Don Ramiro se puso de pie y me dijo, inclinando la cabeza: «Teresa, créame, pocas veces he visto a una mujer de 72 años con la mirada de una guerrera». Sonreí. No lucho por la tierra, lucho por la verdad. De regreso, las nubes se disolvieron y el sol inclinó su luz dorada sobre los campos. La Mancha volvía a brillar como si nunca hubiese habido tormenta. Carmen sonrió, el viento jugando con su cabello plateado. «Teresa, ya ha ganado la mitad de la batalla». Asentí, con la vista puesta en el horizonte. La otra mitad llegará pronto. Al caer la tarde, me senté sola en la vieja cocina. La luz del atardecer cubría las vasijas de barro y la foto de mi marido. Su mano, sobre mi hombro en la imagen, parecía decirme: «Has hecho lo correcto». Sonó el teléfono. Miré la pantalla Marta. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Mamá Teresa, acabamos de recibir un aviso extraño del banco. ¿Ha bloqueado usted la cuenta?» «Sí». Su voz subió de tono. «No puede hacer eso. Nos ha dejado atrapados aquí. El hotel no acepta el pago». «Lo sé. Por eso lo hice». Guardó silencio unos segundos y luego habló con un tono empalagoso. «Debe de haber un malentendido. Solo queríamos ayudarla a gestionar las cosas. Ya sabe que no está acostumbrada al papeleo». La interrumpí, con voz serena, pero afilada como una navaja. «Marta, estás tan acostumbrada al papeleo que te atreviste a falsificar mi firma. Ya lo he anulado todo. A partir de ahora, no lo intentes más». Colgué. En el patio, los gorriones se posaban en la valla, trinando. Una calma extraña se extendió. Esa noche abrí el cuaderno de notas de mi marido, donde registraba cada cosecha. Entre los números descoloridos, hallé una línea escrita con su mano temblorosa. «Si lees esto cuando yo ya no esté, recuerda, esta tierra no solo te alimenta, también te mantiene libre». Cerré el cuaderno y respiré hondo. Esas palabras fueron como una llave que abría mi pecho. Lo entendí. Podrán quitarme el dinero, podrán quitarme el nombre, pero no podrán quitarme la libertad. Encendí una pequeña lámpara junto a la ventana. La luz se reflejó en las paredes agrietadas e iluminó el olivo del patio. El viento nocturno traía olor a tierra húmeda y un leve perfume de jazmín. Bebí un sorbo de té, con el corazón tranquilo. Todo estaba listo: el banco, el abogado, los documentos y yo. Ellos seguían disfrutando del mar, creyendo que todo seguía bajo su control, pero cuando volvieran se encontrarían con otra Teresa, ya no la madre dócil que conocían. Susurré en la oscuridad, como una promesa al viento: «Disfrutad mientras podáis, hijos. La tormenta que habéis creado, seré yo quien la dirija». A lo lejos, el trueno empezó a retumbar, y sonreí. La verdadera tormenta se acercaba. 3 días después, bajo un sol abrasador en La Mancha, el teléfono sobre la mesa comenzó a sonar sin parar. Estaba cortando hojas secas de olivo para el fuego. El sudor me corría por las sienes y las manos me quedaban manchadas de tierra. Miré la pantalla a Álvaro. No tuve prisa en contestar. El timbre insistía una y otra vez, como una mosca atrapada en un frasco. Finalmente, levanté el auricular. La voz de mi hijo sonó jadeante, tensa. «Mamá, ¿qué ha hecho con la cuenta? Las tarjetas y la aplicación del banco están bloqueadas.
No podemos sacar ni un céntimo. Dejé el cuchillo y limpié mis manos en el delantal. ¿Qué he hecho? Solo he recuperado lo que es mío. Hubo un silencio pesado como el plomo. Luego la voz chillona de Marta irrumpió, aguda y desesperada. No entiende nada. Necesitamos pagar el hotel, el coche de alquiler, los billetes de tren. Esto que hace es ilegal. Sonreí con calma. ¿Ilegal? Solo estoy protegiendo mis bienes. ¿O acaso han olvidado que yo soy la dueña de todo en esta finca? Escuché su maldición entre dientes, y después la voz de Álvaro intentando suavizar. Mamá, tranquila. Es un malentendido. Solo saqué un poco de dinero para resolver un asunto, no tenía mala intención. Desbloquéala, y luego te explicaré todo. Respondí con serenidad helada. No hace falta que expliques nada, solo ocúpate de tus vacaciones. Creo que ahora aprenderás tu primera lección sobre la responsabilidad. Mamá, nos van a echar del hotel. Estoy con mi esposa y mi suegra. ¿Quieres que pasemos vergüenza? La vergüenza es tuya, no mía. Colgué. El tono intermitente resonó frío en la cocina. Esa noche, mientras regaba el jardín, Carmen vino con una botella de vino tinto. La dejó sobre la mesa, sonriendo con ironía. Me han llamado 3 veces, Teresa. Como no podían localizarte, me preguntaron a mí. Dicen que los retienen en el hotel porque no pueden pagar la cuenta. La nuera llorando y la madre de ella amenazando con demandar. Sonreí. Qué pena. Parece que el mar de Cádiz no es tan agradable como imaginaban. Carmen rió. Luego bajó la voz. ¿No temes que vuelvan y armen un escándalo? Miré hacia los olivos oscuros en el atardecer, hablando despacio. No le temo a la tormenta. Solo temo haber callado demasiado tiempo. 3 días después, cuando empezó a soplar el viento del oeste, regresaron. El coche plateado, cubierto de polvo, se detuvo frente al portón. Yo estaba echando grano a las gallinas cuando escuché el portazo seco del vehículo. Álvaro bajó primero, con la camisa arrugada y el rostro demacrado por el cansancio y la rabia. Detrás venía Marta, aún con los labios pintados pero los ojos hundidos, y doña Elvira con su aire altivo de siempre, aunque esta vez las gafas oscuras le cubrían casi la mitad del rostro. No salí a recibirlos. Me quedé junto a la puerta del gallinero, con la pala en la mano. «Bienvenidos a casa». Nadie respondió. Marta dio un paso adelante, con voz cortante. ¿Sabe lo que hemos pasado? Tuvimos que dormir los 3 en el vestíbulo del hotel porque no teníamos dinero. Nos ha hecho pasar vergüenza. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. ¿Y yo, Marta? ¿Qué pensaban hacer conmigo? ¿Vender la tierra? ¿Quedarse con el dinero y encerrarme en una residencia en Toledo? ¿Hay vergüenza mayor que esa? Su cara se endureció. Álvaro se puso pálido y tartamudeó. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso, mamá? Caminé despacio hacia ellos. Las botas manchadas de tierra resonaban cloc, cloc sobre los ladrillos. No importa quién lo dijo. Lo importante es que vi los documentos. El poder notarial, la firma falsificada y el contrato de venta a nombre de un tal César Hidalgo. Doña Elvira apretó el bolso e intentó recuperar la calma. Teresa, no seas tan susceptible. Solo querían ayudarte a tener una vida más cómoda. Ya tienes una edad. No deberías trabajar tanto. Sonreí, con la mirada helada. Más cómoda. ¿Vendiendo la casa donde he vivido media vida y metiéndome en un asilo? Gracias, pero sé elegir mi propia comodidad. Marta intervino, con voz aguda. Diga lo que diga, los papeles están firmados, la ley está de nuestro lado. Entré en casa y regresé con una carpeta nueva. Hojas blancas, sellos rojos, recién estampados. Las puse sobre la mesa de piedra en el patio. Sí, la ley siempre tiene razón. Y precisamente la ley me ha permitido anular todos los poderes, bloquear las cuentas y rehacer mi testamento. Álvaro dio un paso al frente, con el rostro desencajado. Mamá, no me digas que... Exacto. Toda esta propiedad ahora es solo mía. Y si muero, pasará al Fondo de Conservación de la Mancha. Ni un solo euro caerá en vuestras manos. El aire se volvió espeso. Marta abrió la boca pero no salió palabra.
Elvira desvió la vista y sujetó el brazo de su hija. Álvaro me miró perdido. Mamá, yo no quería hacerte daño. Solo pensé que todo sería más fácil si no tuvieras que preocuparte de nada. ¿No preocuparme porque me lo quitarías todo? Hijo, a veces la codicia se disfraza de cuidado, pero yo sé distinguirlo. El viento sopló entre los olivos y las hojas secas cayeron como trozos de memoria. Me giré, con voz firme. No habéis venido a disculparos, sino a comprobar si todavía guardaba dinero. Ya lo sabéis. Esta casa sigue abierta para quien sabe arrepentirse, pero cerrada para siempre a los falsos bienhechores. Marta rompió a llorar, pero su llanto sonó duro, como piedras cayendo. Álvaro miró alrededor, queriendo decir algo, y bajó la cabeza. Mamá, no me llames. Necesito silencio. Salid de esta tierra antes de que caiga el sol. Se marcharon sin decir palabra. El coche avanzó lentamente, levantando una nube de polvo sobre el camino. Cuando el sonido del motor se perdió, me di cuenta de que tenía las manos tan apretadas que me había hecho sangrar. Carmen salió de detrás de la valla. Había estado observando todo el tiempo. ¿Estás bien? Exhalé, con la voz ronca. Bien. Pero es extraño, Carmen. Pensé que cuando los viera caer me sentiría satisfecha. Pero no. Solo siento vacío. Carmen puso una mano en mi hombro y dijo suavemente: El vacío es normal, Teresa. Pero en ese espacio es donde empieza a echar raíces la libertad. Miré hacia donde había desaparecido el coche. A lo lejos, el sol se ponía, y la última luz dorada atravesaba los campos de olivos como una llama que se resiste a apagarse. A la mañana siguiente, nubes oscuras cubrían otra vez el cielo de la Mancha. El viento entre los olivos silbaba como metal rozando. Me levanté. Temprano, preparé té de flor de azahar como cada día, pero no tenía paz. Mi instinto me decía que la tormenta aún no había pasado, que los que creí vencidos todavía guardaban un último acto. Y tenía razón. No había pasado ni una hora cuando el rugido de un motor resonó frente al portón. Álvaro, Marta y doña Elvira bajaron del coche. Esta vez sin arrogancia, pero tampoco con humildad. Vestían impecables y fingían serenidad, como quienes han perdido una batalla, pero quieren negociar para revertirla. Me quedé en el patio, con la regadera en la mano, mirando cómo los tres se acercaban vacilantes. Álvaro habló primero, con voz baja. Mamá, hemos venido a hablar, no a discutir. Dejé la regadera a un lado y respondí despacio. Muy bien. Pero esta vez, hablemos con la verdad. Marta respiró hondo, esforzándose por sonar amable. Mamá, todo lo que pasó fue un malentendido. Solo queríamos ayudarla a preocuparse menos. No teníamos intención de quitarle nada. La miré con una frialdad que cortaba como el viento de invierno. ¿Ayudarme? Falsificando mi firma, transfiriendo la propiedad de mi tierra a un extraño y reservándome una plaza en una residencia en Toledo. ¿Sabes cuántas ayudas así ha castigado la ley? Elvira intervino, intentando conservar su aire de dama. Teresa, no seas tan desconfiada. A nuestra edad, el cambio da miedo. Pero los chicos no tenían mala intención, solo querían cuidarte. Vives sola. Si te caes, si enfermas, ¿quién lo sabría? Solté una risa breve, seca como la tierra sedienta. ¿Preocuparse por mí, doña Elvira? ¿Recuerda el mediodía en la notaría, cuando dijo: después de vender la tierra, basta con ingresarla en el asilo? Yo estaba detrás del cristal. Escuché cada palabra. Los tres se quedaron helados. Marta palideció, y Elvira miró alrededor como buscando una salida. Álvaro se esforzó por mantener la compostura y me tomó la mano. Mamá, no creas lo que dicen. Exageran. Yo jamás quise hacerte daño. Solo quería reconstruir esta casa, convertirla en un alojamiento rural. Viviríamos bien, todos juntos. Tú seguirías aquí, pero con servicio y con ingresos. Lo miré a los ojos y vi esa luz tan familiar. Una mezcla de ambición y miedo. ¿Ingresos? ¿Quieres vivir bien vendiendo el pasado de tu madre? ¿Dejándome como adorno en tu casa? Saqué del bolsillo un sobre. Dentro estaba la copia del contrato de compraventa que Marta había presentado en la notaría, lo había recuperado gracias al abogado Ramiro.
Lo puse sobre la mesa de piedra del patio. El viento levantó los bordes del papel como cuchillas. ¿Este es vuestro malentendido? ¿O vuestra buena intención firmada con mi nombre? Marta balbuceó. Mamá, esto solo era un borrador. No se presentó oficialmente. Se presentó, la interrumpí. Y ya lo anulé. El abogado Ramiro envió la revocación con sello notarial. Y esto, saqué otro documento. Es mi Nuevo Testamento. Los tres me miraron, confundidos. Hablé despacio, cada palabra cayendo sobre los ladrillos como piedra. He hecho un Nuevo Testamento. Todos mis bienes, incluida la finca Morales y el terreno del norte, serán donados al Fondo de Protección para Mujeres Víctimas de Abuso y Fraude Patrimonial. No necesito herederos y menos traidores. Álvaro dio un paso al frente, con voz temblorosa. Mamá, ¿qué dices? Has trabajado toda la vida por la familia, por mí. ¿Ahora lo dejas todo a extraños? Lo miré, la voz firme pero suave. No, Álvaro. No lo dejo a extraños. Lo entrego a quienes saben valorar la bondad. ¿Has olvidado que confié tanto en ti que te di todos los papeles? Convertiste esa confianza en un puñal. Desde ahora no quiero vivir en una casa donde habiten las mentiras. Marta rompió a llorar, intentando tomarme la mano, pero retrocedí. No me toques. Tú me llamaste vieja obstinada, ¿recuerdas? No, lo he olvidado. Elvira apretó los dientes. Teresa, así solo te destruyes. Estás sola, y te arrepentirás. Me giré, mirándola de frente. La soledad no asusta tanto como vivir rodeada de quienes me ven como una presa. El viento se levantó de golpe, sacudiendo las copas de los olivos. Los papeles de la mesa volaron. Algunos rozaron la cara de Marta, que gritó. No los recogí. Los dejé ir, como quien deja que el pasado se disuelva en el aire. Álvaro bajó la cabeza, la voz rota. Mamá, lo siento. Me equivoqué. El arrepentimiento no borra la codicia, Álvaro. Dejaste que creciera más que tu amor filial. Di media vuelta y avancé hacia la casa. Me detuve en el umbral. Os doy 10 minutos para abandonar esta tierra. Después cerraré el portón. No quiero oír ni una palabra más. Nadie habló. Marta tiró del brazo de su madre. Elvira quiso protestar, pero mi mirada la detuvo. Álvaro fue el último en irse. Antes de cruzar el portón, miró atrás con los ojos llenos de remordimiento. No me conmoví. La puerta de hierro se cerró con un clang que resonó bajo el sol del mediodía. Me quedé inmóvil, escuchando el ruido del coche alejándose. En el cielo, las nubes se disipaban y la luz volvía. Aspiré el olor de la tierra caliente y el viento de los olivos. Por primera vez en muchos años, esta casa era realmente mía. No por el testamento, sino porque había tenido el valor de expulsar de mi vida a quienes no lo merecían. Dentro, la foto de mi marido sobre la mesa tembló con la brisa. La miré y sonreí. Cariño, al fin lo he hecho. Y en el silencio, escuché el viento cruzar la ventana, leve, como un suspiro de alivio. Una semana después de que el portón se cerrara tras Álvaro y Marta, mi casa estaba extrañamente tranquila. No más gritos, no más motores, no más pasos ajenos en el patio. Solo el viento entre los olivos y el canto de los gallos sobre la tierra húmeda. Era libre, pero la libertad siempre trae consigo un vacío inmenso que debía aprender a llenar. Por las mañanas me levanto al amanecer, preparo una taza de té, de flor de azahar, y salgo al jardín. El sol de primera hora ilumina mi cabello plateado, y al mirar las hileras de árboles siento el corazón liviano, como si hubiera cruzado a otra vida. Entonces lo comprendo. Ha llegado el momento de reconstruirlo todo desde el principio, no por mis hijos, sino por mí misma. Aquel día fui a casa de Carmen, la única amiga que me quedaba después de tantas tormentas. Estaba en la azotea secando tomates y al verme, exclamó: «Teresa, tu cara brilla más que el sol de hoy. No me digas que te ha tocado la lotería». Reí. ¿La lotería? No, pero me ha tocado volver a encontrarme conmigo misma. Entonces le conté mi plan. Iba a reformar la casa, abrir una cocina y un pequeño taller en la finca. Carmen abrió los ojos sorprendida.
¿Y cómo vas a hacerlo sola? No estoy sola. Invitaré a otras mujeres de por aquí, mujeres como yo, a las que el mundo olvidó. Esa idea nació una noche de insomnio. Recordé a tantas mujeres de esta tierra viudas, pobres, abandonadas por sus hijos o trabajando en los campos por sueldos miserables. Quería darles un lugar para trabajar, reír y creer que la vejez no es el final. Lo primero fue reparar la casa. Vendí el coche viejo y usé mis últimos ahorros para contratar a unos albañiles del pueblo. Cada día resonaban martillos, ladrillos rompiéndose, sierras cortando madera. Al principio los vecinos murmuraban: ¿qué estará tramando la vieja Morales? Ya verás, la volverán a engañar. Yo solo sonreía. Estoy acostumbrada a que duden cuando una mujer se atreve a empezar de nuevo a los 72 años. Carmen me ayudó a redecorar la cocina vieja, con grietas en las paredes y el techo ennegrecido por el humo. Le dije: convertiremos este lugar en el corazón de la casa. Ella sonrió, limpiándose el sudor. Si esta es el corazón, tú eres la llama, Teresa. Coloqué un pequeño cartel de madera en el porche con la inscripción: Cocina de la abuela Teresa. El primer día que encendí el fuego para preparar un pisto manchego, el olor de los pimientos, los tomates y el aceite de oliva llenó el patio. Un grupo de mujeres del pueblo se asomó, curiosas, detrás de la valla. Las invité a pasar y serví un plato a cada una. Comieron en silencio, hasta que una de ellas, Lucía, una viuda de 40 años, murmuró con emoción: hacía mucho que no sentía el sabor de un hogar. Las miré, rostros curtidos por el sol, manos ásperas, y supe que había elegido bien. Desde ese día, Cocina de la abuela Teresa cobró vida. Les enseñé a preparar platos tradicionales: gazpacho manchego, migas con uvas, buñuelos de viento. Nos repartíamos las tareas. Unas recogían verduras, otras picaban cebolla, otras cocinaban o envolvían los dulces. La cocina, antes silenciosa, se llenó de risas, voces y el tintinear de cucharas contra las ollas como un nuevo latido. Meses después, empezamos a vender comida a los viajeros que pasaban por la carretera cercana. Un periodista local se enteró, vino a tomar fotos y publicó un artículo. A los 72 años, Teresa Morales, una viuda de La Mancha, ha convertido su vieja finca en una cocina comunitaria que da trabajo a 12 mujeres rurales. Cuando salió el reportaje, llegaron turistas. Querían probar comida cocinada con perseverancia. Colgué en la cocina un letrero que decía: aquí, cada plato está sazonado con dignidad. Ya no era una víctima. Me había convertido en guía, ofreciendo oportunidades y fe. Varias mujeres más jóvenes vinieron a aprender, diciendo que querían abrir pequeños negocios como el mío en otros pueblos. Yo sonreía. No tienen que aprender de mí. Aprendan a levantarse, como ustedes mismas. Un día de finales de otoño, el alcalde de Villay, Alcázar, vino a visitarnos. Me entregó un diploma, persona destacada por su contribución a la comunidad de La Mancha. Al hacerlo, dijo: señora Morales, el ayuntamiento quiere ayudarle a ampliar su cocina y convertirla en una cooperativa gastronómica. ¿Acepta? Sonreí, con los ojos húmedos. No necesito títulos, solo que este lugar nunca pierda su risa. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando la luz dorada reflejarse en las paredes. Recordé a mi marido, las cosechas pasadas. Quizás, en algún lugar, sonreía orgulloso de aquella mujer a la que una vez llamó débil y que ahora era más fuerte que nunca. Carmen entró con 2 copas de vino tinto. Por ti y por el renacer. Brindé con ella, riendo suavemente. No, Carmen, por nosotras, las que creyeron haberlo perdido todo, pero eligieron seguir viviendo. Afuera, el viento cruzaba los olivos, fresco y libre. Susurré, como hablándome a mí misma. Al final, lo más hermoso de envejecer no es descansar, sino saber que aún puedes comenzar de nuevo con tus propias manos. La luna iluminó el porche y el cartel de madera: Cocina de la abuela Teresa, brillando como una promesa. De víctima de la traición, me había convertido en la guardiana del fuego de la esperanza para las mujeres olvidadas y para mi propio corazón.
Han pasado 6 meses desde el día en que eché a Álvaro y a Marta de la finca. La primavera volvió a La Mancha con el perfume intenso de las flores de almendro. Los campos de olivos, verdes y jóvenes, se extendían como una alfombra infinita, y las risas de las mujeres en la cocina de la abuela Teresa se habían vuelto el sonido habitual de cada mañana. Creí que la herida dentro de mí ya había sanado hasta aquella tarde de abril, cuando el portón de hierro volvió a sonar con unos golpes suaves. Salí, con el chal aún sobre los hombros. Frente a la puerta estaba Álvaro, mi hijo. Pero el hombre que tenía delante ya no. Era el mismo que vestía camisas blancas, hablaba con soberbia y conducía un coche plateado reluciente. Estaba más delgado, con barba descuidada y los ojos hundidos. Las gafas de sol baratas le cubrían medio rostro, y la mochila raída en su espalda era testimonio de un camino difícil. «Mamá». Su voz era ronca, temblorosa. «¿Puedo pasar?». Me quedé quieta. El viento movía las ramas de los olivos y hacía ondear su abrigo. Quise decirle, «Vete», pero la voz no me salió. Al final, solo asentí. Entró al patio, mirando alrededor como quien camina por un mundo que una vez destruyó. Todo había cambiado. Las paredes ahora eran de un amarillo claro. El porche estaba lleno de macetas de geranios rojos, y desde la cocina se oían las risas de las mujeres. «No imaginaba que este lugar hubiera cambiado tanto», murmuró. «Porque fue reconstruido con manos sinceras», respondí, sin mirarlo. Guardó silencio. Luego dejó la mochila en el suelo y habló con voz temblorosa. «Mamá, lo he perdido todo. El trabajo en Madrid se vino abajo, las deudas me ahogan. Marta me dejó, se llevó todo. Mi suegra vendió la casa y se fue al extranjero. No me queda nada, salvo una deuda con el banco y un nombre manchado». Lo escuché con el corazón tranquilo, como agua quieta. Tal vez debía sentir satisfacción, pero solo sentí cansancio. «¿Me dices eso para que te compadezca?». No levantó la cabeza, firme. «He venido a pedir perdón, no con palabras, sino con hechos. Dame la oportunidad de empezar de nuevo». Lo miré a los ojos, buscando si era verdad o solo otra actuación. Pero en su mirada había vergüenza verdadera, ese brillo opaco que solo tienen quienes han tocado fondo. «Si de verdad quieres empezar», dije despacio, «empieza por esto. Aquí nadie me llama madre. Somos solo trabajadores. Si quieres quedarte, serás uno más. Sin privilegios, sin excusas». Asintió, sin protestar. «De acuerdo, señora Teresa, deme una oportunidad». Los primeros días, Álvaro trabajó en silencio. Se levantaba al amanecer, ayudaba a encender el fuego, lavaba ollas, partía leña, servía comida a los clientes. Las mujeres de la cocina al principio lo evitaban, pero poco a poco vieron su constancia. Bajo el sol de La Mancha, el sudor empapaba su camisa, y sus manos, que antes solo tocaban un teléfono, se llenaron de callos por sostener una pala. Una mañana salí al patio y lo vi arreglando la cerca de madera del jardín. El sudor le corría por el cuello, pero no se detenía. Me quedé observándolo un buen rato. Luego dije, «¿Sabes? Tu padre construyó esa cerca. Tú tenías 12 años y solías esconderte detrás de aquel olivo para no trabajar». Álvaro levantó la cabeza y sonrió con nostalgia. Lo recuerdo. Él decía, «Si la madera no se pule bien, se pudre por dentro». Ahora entiendo que no hablaba solo de la madera, sino también de las personas. Sus palabras hicieron que mi corazón temblara un instante. En el tercer mes, la cocina de la abuela Teresa amplió con un pequeño taller de panadería. Álvaro pidió encargarse del horno. Aprendió a preparar cada hornada desde cero, desde amasar hasta controlar el fuego. Algunos días la masa salía mal, pero repetía sin quejarse. Al mirarlo, sentí que algo dentro de mí se ablandaba poco a poco. Una tarde, Carmen me llevó aparte, sonriendo con picardía. «Teresa, ¿lo ves? Ha cambiado de verdad. Trata a todos como a su familia. Ya no tiene ese aire de superioridad». Negué despacio. Aún no me atrevo a creerlo. Un árbol que se quiebra una vez difícilmente crece derecho. Carmen rió bajito. «¿Y se te olvida que los olivos dan frutos dulces, aunque el rayo los haya partido?». Esa noche, cuando todos se habían ido,
Vi a Álvaro sentado frente al horno, mirando el fuego. ¿Qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Levantó la mirada, hablando bajo. Quiero quedarme aquí, ayudar a Mea, que este lugar crezca. No por dinero, sino para reparar lo que rompí. Guardé silencio. En la luz del fuego, su rostro mostraba las arrugas tempranas de quien ya ha pagado su precio. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. ¿Sabes qué te diría tu padre si estuviera vivo? Que soy un idiota, respondió, con una sonrisa triste. No, te diría. Por fin, mi hijo ha aprendido a inclinar la cabeza. Álvaro bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el suelo de baldosas, mezclándose con las huellas de harina. En el 6.º mes, el taller de pan ya era famoso en toda la región. Cada día llegaban más clientes, y la gente empezó a llamarlo Pan de la Esperanza. Álvaro trabajaba con empeño, respetando a todos, sin mencionar nunca el pasado. Una tarde, entré en la cocina y lo vi limpiando la mesa, la camisa empapada de sudor. Alzó la mirada y murmuró: «Mamá». Me quedé inmóvil. Hacía tanto que no escuchaba esa palabra. En sus ojos ya no había ambición, solo una gratitud silenciosa. No dije nada, simplemente asentí. Álvaro sonrió una sonrisa serena, sincera, de quien ya no miente. En ese momento supe que el hijo que había perdido había regresado. No como heredero, sino como compañero de camino. Y cuando el atardecer cubrió la mancha, miré por la ventana. La luz dorada tocaba los brotes nuevos de los olivos, brillando como un nuevo comienzo. Al fin, susurré en mi interior: no existe castigo más poderoso que el perdón, ni redención más profunda que el acto. 3 años después, la primavera volvió a teñir de oro los campos de la Mancha. Desde la ventana de mi vieja casa, miré a lo lejos. Donde antes había tierra seca, ahora se alzaban un taller y 2 pequeños edificios con letreros tallados a mano: Cocina de la abuela Teresa y Pan del Corazón. Decenas de mujeres entraban y salían cada día. Unas llevaban harina, otras envolvían pan, y otras reían cuando sonaba la campanilla del horno. A veces aún me costaba creer que todo aquello había nacido de una mujer traicionada y una cocina en ruinas. El trabajo creció más de lo que jamás imaginé. De una casa pequeña pasamos a abrir 2 sucursales, una en Toledo y otra en Cuenca. Cada semana llegaban pedidos de todas partes: cafeterías, restaurantes, incluso colegios. Pero mi mayor alegría no estaba en los ingresos, sino en ver a las mujeres que un día se sintieron perdidas volver a sonreír. Ahí estaba Lucía, la que fue abandonada por su marido con 2 hijos pequeños. Ahora dirigía la sucursal de Toledo. Y María, la joven a la que su familia había echado de casa, se había convertido en chef principal, liderando con confianza a un equipo de 10 personas. Ya no agachaban la cabeza al hablar, ni temían la mirada ajena. Cada vez que las veía reír, sentía que el sol regaba mi corazón. Carmen y yo también creamos el Fondo Teresa Morales, una pequeña organización para apoyar a mujeres víctimas de abuso y fraude patrimonial, como lo fui yo. Cada mes recibíamos algunos casos nuevos. No solo les ofrecíamos alojamiento y trabajo, sino también formación, cuentas bancarias a su nombre y, sobre todo, la posibilidad de volver a confiar en sí mismas. Una tarde de mayo, mientras firmaba el libro de cuentas, oí un coche detenerse frente al portón. Alcé la vista y vi a Álvaro bajar, su camisa manchada de harina, el rostro curtido por el sol. Trabajaba en el taller todos los días, pero esta vez traía algo distinto: un sobre azul claro en la mano. ¿Puedo interrumpirte un minuto, mamá?, preguntó, con voz vacilante. Cerré el libro y sonreí. Si es sobre el horno, díselo a Carmen. Si es algo importante, siéntate. Se sentó frente a mí y dejó el sobre la mesa de madera. Mamá, esto es dinero que quiero donar al fondo. Fruncí el ceño. Sabes que no acepto dinero solo para quedar bien. No es por quedar bien. Es mi manera de cerrar un círculo de deuda. Abrí el sobre. Dentro había 50.000 euros, exactamente la cantidad que él había intentado transferir de mi cuenta 3 años atrás. Sentí un nudo en el pecho. «¿Álvaro?», susurré. «¿Lo recuerdas?».
Aquel día quería ese dinero para comprar un piso en Madrid. Ahora quiero usarlo para ayudar a otras mujeres a conservar sus hogares. No es dinero heredado, es mi salario, mis ahorros, lo que gané con mis propias manos. Su voz temblaba, pero su mirada era firme y luminosa. En ella vi al hombre que siempre quise que mi hijo llegara a ser. No dije nada, solo asentí con suavidad. Álvaro inclinó la cabeza, en un gesto de disculpa que no necesitaba palabras. Carmen entró, nos vio en silencio y bromeó. ¿Qué traman ustedes dos? Tienen una cara de conspiradores. Álvaro sonrió. Solo estoy aprendiendo de nuevo cómo ser una buena persona. Carmen me miró y puso una mano sobre mi hombro. ¿Lo ves, Teresa? Hay quienes deben perderlo todo para volver a encontrarse. Aquel verano, la Mancha brillaba como nunca. Bajo la parra, Álvaro, las chicas del taller y yo almorzábamos juntos. Las risas se mezclaban con el canto de los grillos y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Miré a mi alrededor. Aquellos rostros que un día estaban cansados ahora rebosaban vida. Lucía levantó su vaso de zumo de naranja y exclamó con voz alegre: «Si no fuera por Teresa, jamás habríamos creído que aún se puede volver a empezar». Sonreí y respondí con suavidad: «Se equivocan. Yo solo di la semilla. Quienes la sembraron y cuidaron fueron ustedes». Álvaro permaneció en silencio, escuchando cada palabra. Cuando todos se fueron, murmuró: «Mamá, antes pensaba que la fuerza era controlar todo, pero ahora entiendo que la verdadera fuerza es saber soltar a tiempo». Lo miré, con la mirada más tierna. «Así es, Álvaro. El amor verdadero no consiste en sacrificar la dignidad para retener a alguien, sino en enseñarle a respetar quién eres». Asintió, sonriendo, con los ojos húmedos. En estos 3 años no solo recuperé a mi hijo, sino también encontré la mejor versión de mí misma. Ya no soy la mujer solitaria de la vieja casa, sino una mujer rodeada de risas, de fuego en la cocina, de gente que una vez cayó y hoy sabe levantarse. Cada tarde voy al olivar detrás de la casa, donde a mi esposo le gustaba leer el periódico. Apoyo la mano sobre el tronco del árbol viejo y murmuro: «Cariño, he perdonado a nuestro hijo, y también me he perdonado a mí misma por haber sido débil demasiado tiempo». Cuando el viento sopla, las hojas de olivo tiemblan como si aplaudieran. A finales de ese año, los periódicos escribieron sobre nosotras con el título: «De madre traicionada a fuente de inspiración. Teresa Morales, la llama de la Mancha». Vinieron a entrevistarme, preguntándome mi secreto para triunfar a los 75 años. Solo sonreí y respondí, con sencillez: «No he triunfado, solo he vivido fiel a mis valores». Esa noche me senté en el porche, mirando la luz del taller de pan aún encendida en la oscuridad. Las risas y las voces se mezclaban con el sonido del coche de Álvaro alejándose tras una jornada de trabajo. Cerré los ojos, sintiendo una paz profunda envolverme. Ya no debo nada a nadie. Nadie decide por mí. Solo quedo yo, Teresa, la mujer que aprendió a mantenerse en pie, a amar sin perder la dignidad, y que deja como herencia no dinero, sino coraje para las mujeres que vendrán después. En la suave oscuridad sonreí, susurrando: «Si la vida comenzara otra vez, querría seguir llamándome así. Teresa Morales, la mujer que entendió que la verdadera felicidad no viene de otros, sino de sus propias manos». Esa noche, el cielo de la Mancha estaba tan quieto como un terciopelo oscuro salpicado de estrellas. El viento soplaba suavemente entre las parras, trayendo el aroma del pan recién horneado, del taller que aún flotaba en el aire. Me senté sola en el porche, con el viejo chal de lana sobre los hombros y una taza de té de azahar aún humeante. A mis 75 años, había pasado por todas las tormentas de la vida, pero nunca me había sentido tan en paz. A lo lejos se oían las risas de las mujeres en la cocina. Seguían horneando de noche para cumplir los pedidos del amanecer. De vez en cuando, una voz entonaba una canción y todas se unían al coro. Cada vez que las escuchaba cantar, recordaba a la mujer que fui 3 años atrás, la que se sentaba sola en una casa oscura, asustada y desesperada. Nadie habría imaginado que aquel lugar, marcado por la traición, se convertiría en un refugio de esperanza para tantas personas. Miré mis manos.
delgadas, con manchas marrones, pero firmes. Las pequeñas callosidades en mis dedos, huellas de cientos de hornadas, de miles de papeles firmados para ofrecer empleo a otras mujeres. Sonreí. Alguien me dijo, una vez que la vejez es el momento para descansar. Pero yo pienso distinto. La vejez es cuando uno entiende con mayor claridad por qué vive. Poco después, Álvaro salió al porche. Traía 2 tazas de café y dejó una frente a mí. Acabo de cerrar el contrato con la escuela de Toledo, dijo. Quieren encargarnos pan cada semana. Tendremos que contratar a más gente, mamá. Asentí con calma. Bien. Da prioridad a las mujeres que han solicitado apoyo desde el fondo. Ellas necesitan la oportunidad más que nadie. Él sonrió. Lo sé. No te preocupes, me encargaré de todo. Miré a mi hijo, el mismo que me hizo llorar, y ahora me llena de orgullo. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, haciendo sus ojos más profundos y serenos. Hay cicatrices que el tiempo no borra, pero hay heridas que nos hacen crecer. Álvaro, dije despacio, ¿sabes cuál ha sido siempre mi mayor miedo? ¿Perderme a mí? Preguntó. Negué con una leve sonrisa. No, perderme a mí misma. Una vez dejé que otros decidieran quién era, si merecía amor o no, cómo debía vivir, pero aprendí que solo pueden quitarnos algo si les damos ese poder. Álvaro guardó silencio durante mucho tiempo. Luego habló en voz baja, como si se lo dijera a sí mismo. Mamá no solo me perdonó, también me enseñó lo que significa ser una buena persona. Toqué suavemente su mano y respondí con ternura. No te enseñé nada, hijo, solo viví conforme a lo que creo. Cuando él entró en la casa, yo seguí sentada, mirando el cielo estrellado. Había una estrella más brillante de lo habitual, justo en el lugar que mi esposo solía señalar cuando nos sentábamos juntos aquí. Si algún día me voy antes, solo mira hacia allí. Seguiré a tu lado. Sonreí. Levanté la cabeza y susurré. ¿Lo ves, amor? He cumplido mi promesa. No me he rendido. Por un instante, me pareció oír su risa suave, esa voz grave y cálida que me dio calma durante tantos años. Recordé mi propio camino, de ser una madre traicionada, abandonada en una casa vieja, a levantarme, aprender a confiar en mí misma y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ya no mido el valor de mi vida por lo que tengo, sino por lo que he dado. En estos 3 años, la cocina de la abuela Teresa ha dado trabajo a más de 50 mujeres, ha ayudado a 8 a salir de la violencia doméstica y ha becado a 10 jóvenes para formarse como panaderas. El Fondo Teresa Morales también colabora ahora con el gobierno local para abrir un nuevo centro. Cada vez que alguien me pregunta el secreto, solo respondo: no esperes que alguien venga a salvarte. Sálvate tú primero, y los demás se salvarán gracias a eso. La noche de la Mancha estaba extrañamente tranquila. A lo lejos, unos perros ladraron y luego callaron. Me levanté y caminé hasta el patio, donde el viejo olivo seguía en pie, orgulloso tras tantas estaciones. Puse la mano sobre su tronco y sentí la aspereza de las grietas. Cada año temía que muriera, pero siempre sobrevivía fuerte, silencioso, sin necesitar lástima de nadie, como yo ahora. El viento sopló, haciendo que las hojas temblaran. Alcé la mirada y murmuré, como una oración. Gracias, Señor, por permitirme aprender la lección más grande de mi vida, la lección de que la felicidad no viene de tener a alguien a tu lado, sino del valor de no perderte a ti mismo. Regresé al porche, donde la luz cálida de la cocina se filtraba hacia afuera. Carmen reía con las chicas, y Álvaro limpiaba las mesas, torpe pero paciente. Aquella escena me llenó el corazón no de riqueza, sino de la alegría de ver el cambio. Cuando el reloj dio las 12 campanadas, escribí en mi viejo diario: hoy comprendí que el verdadero legado de una persona no es el dinero, la tierra ni la fama, sino la fuerza y el coraje que deja en los demás. Fui débil, tuve miedo, creí que mi vida había terminado, pero entendí que nunca. Es demasiado tarde para empezar de nuevo, para salvarse a uno mismo y para descubrir el propio valor. Cerré el cuaderno y miré al cielo. La estrella seguía brillando. Susurré, como una despedida y un comienzo al mismo tiempo. Gracias, vida.
porque me lo quitaste todo para que pudiera encontrarme a mí misma. La historia de Teresa Morales es una obra de ficción basada en experiencias reales, con nombres y lugares modificados para proteger la privacidad de los protagonistas. Pero en algún lugar, entre los campos de La Mancha, todavía existen muchas madres como Teresa, mujeres que fueron traicionadas, que guardaron silencio demasiado tiempo y que un día tuvieron el valor de levantarse y recuperar su dignidad. ¿Y tú qué piensas? Cuando enfrentas la injusticia, ¿deberías callar para mantener la paz o alzar la voz para defenderte, aunque el precio sea la soledad? Teresa eligió hablar, y Dios le concedió no solo justicia, sino también la paz del alma. Que cada uno de nosotros encuentre esa misma luz, la luz del valor, del perdón y de la fe en que Dios siempre acompaña a los corazones sinceros. Mira las dos historias más conmovedoras en la pantalla final, quizás descubras en ellas un reflejo de ti mismo.